¿Qué sucede cuando el brillo del oro ciega a un padre ante el sufrimiento de su propia sangre? En el corazón de la Ciudad de México, en una mansión que parecía esculpida en hielo y cristal, vivía Mateo Vargas, un hombre que había conquistado el mundo de la tecnología, pero perdido el mapa hacia el corazón de su pequeña hija. Desde la muerte de su esposa, 2 años atrás, Mateo se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio mientras los cimientos de su hogar se desmoronaban en silencio. Creía que los cheques y los lujos podían reemplazar los abrazos y las pláticas al anochecer, una mentira que se contaba a sí mismo cada mañana frente al espejo. El frágil equilibrio de su mundo se rompió con una llamada. La gobernanta de toda la vida, una mujer que había sido más madre para Sofía que nadie, renunció. Sus palabras, ahogadas en una dignidad herida, fueron una advertencia que Mateo, apurado por un viaje a Tokio, no supo escuchar. No podía tolerar más el trato de Isabela hacia la niña. Con la urgencia apretando, Mateo contactó a la agencia de personal más exclusiva, pidiendo no una empleada, sino una solución temporal, un parche para su conciencia. No imaginaba que el destino estaba a punto de enviarle no solo una trabajadora, sino un espejo que le mostraría la monstruosa realidad que se negaba a ver. Elena Morales cruzó el umbral de aquella mansión, sintiendo el peso del mármol frío bajo sus pies. Cada objeto de arte, cada mueble de diseñador, gritaba riqueza, pero el silencio que reinaba en los enormes pasillos susurraba una soledad abrumadora. Era un mundo ajeno, un palacio que carecía del calor de un verdadero hogar. Fue entonces cuando la vio. La pequeña Sofía, una figura frágil apoyada en sus muletas, luchaba por alcanzar un libro de cuentos que había caído. A unos metros, Isabela, la prometida de Mateo, tecleaba en su celular con una indiferencia cruel. «Ándale, Sofía, levántalo tú sola. Tienes que aprender a valerte por ti misma», dijo sin levantar la vista. El corazón de Elena se encogió. Sin pensarlo 2 veces, ignorando la presencia gélida de Isabela, se acercó a la niña. Con una sonrisa que no pedía nada a cambio, recogió el libro y se lo entregó. Los ojos de Sofía, grandes y tristes, se encontraron con los suyos, y en esa mirada silenciosa nació una conexión instantánea. Isabela observó la escena con una ceja arqueada, una mezcla de desdén y fastidio. Para ella, la niña era un accesorio incómodo, un recordatorio de una vida pasada de Mateo que no encajaba en sus planes de futuro. No entendía, ni le importaba, la sed de afecto que ahogaba a la pequeña. Elena, en cambio, vio más allá de las muletas y el lujo. Vio a una niña prisionera en una jaula de oro, anhelando un gesto de ternura. En ese primer día, mientras limpiaba los impecables pisos, no podía dejar de pensar en la mirada asustada de Sofía. ¿Por qué una niña que lo tenía todo parecía vivir con tanto miedo? La mansión, con todos sus secretos guardados en habitaciones cerradas, se convirtió en un misterio para Elena. Sentía una corriente de tristeza que fluía por debajo de la superficie perfecta. Sabía que la suciedad más difícil de limpiar no estaba en los pisos, sino en el dolor invisible que impregnaba el aire de aquel lugar. Cada rincón que limpiaba parecía contarle una historia de abandono. El cuarto de juegos, impecable y sin usar, los retratos familiares donde las sonrisas parecían forzadas. Una pregunta comenzó a crecer en su mente, una pregunta que la mantendría despierta por la noche. ¿Qué oscuro secreto se escondía detrás de la soledad de esa pequeña? Mateo creía haber dejado todo en orden, un mundo perfecto y controlado, pero no sabía que al abrirle la puerta a Elena había permitido que la luz entrara en la habitación más oscura de su vida, una luz que estaba a punto de revelar la cruel verdad que su novia se esforzaba tanto por ocultar. El verdadero drama apenas comenzaba. Elena no era solo una empleada, el destino la había puesto ahí como la única guardiana de una inocencia en peligro. ¿Podría una simple trabajadora enfrentarse al poder y la malicia para proteger a una niña que no era suya? El silencio de esa casa estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. Con Mateo lejos, la mansión se convirtió en el escenario de un secreto florecimiento. Elena, movida por un instinto que iba más allá de su deber, comenzó a tejer un lazo invisible pero poderoso con Sofía. No eran grandes gestos, sino pequeños detalles que le devolvían el color a la vida de la niña. Una mañana, Sofía encontró una pequeña flor silvestre, un girasol en miniatura, en un vaso de agua junto a su cama. Sabía,
sin necesidad de preguntar, que había sido Elena. Fue el primer rayo de sol que entraba en su habitación en mucho tiempo, un sol que no se podía comprar. Elena comenzó a quedarse unos minutos extra después de su jornada. La ayudaba con los ejercicios de fisioterapia que Isabela siempre ignoraba, convirtiendo la dolorosa rutina en un juego. Le contaba historias de su pueblo en Oaxaca, llenando el silencio de la casa con leyendas de alebrijes y montañas mágicas. Lo más importante era que Elena la escuchaba. Escuchaba sus miedos sobre las muletas, sus sueños de correr en el parque, el dolor silencioso por la ausencia de su madre. Por primera vez Sofía sentía que sus palabras no se perdían en el vacío, que alguien realmente la veía. Poco a poco, la risa de Sofía comenzó a escucharse de nuevo en los pasillos. Era una risa tímida al principio, como una melodía olvidada, pero que con cada día junto a Elena se volvía más fuerte y segura. La niña, antes una sombra asustadiza, comenzaba a brillar con una luz propia. Este cambio no pasó desapercibido para Isabela. La creciente conexión entre la empleada y la niña era una afrenta a su autoridad, una amenaza directa a su control. Veía en la sonrisa de Sofía el reflejo de su propio fracaso en simular un cariño que no sentía. La crueldad de Isabela, antes pasiva y negligente, se volvió activa y afilada. Empezó a buscar cualquier pretexto para humillar a Elena. «Este piso no brilla lo suficiente», le decía con desprecio, pasando un dedo enguantado sobre una superficie impecable. «¿Acaso no sabes hacer tu trabajo?». Las humillaciones se volvieron más personales. Un día, derramó a propósito una copa de vino tinto sobre una alfombra blanca persa, solo para obligar a Elena a limpiarla de rodillas frente a ella. «Espero que entiendas cuál es tu lugar en esta casa», le siseó con veneno en la voz. Luego vinieron las amenazas veladas, siempre con una sonrisa gélida. «Mateo confía ciegamente en mi palabra, Elena. Una queja mía y no solo perderás este trabajo, sino que me aseguraré de que no vuelvas a conseguir otro en ningún lugar decente de esta ciudad. Ocúpate de la limpieza y nada más». Elena soportaba los ataques en silencio, apretando los puños hasta que sus nudillos se ponían blancos. Lo hacía por Sofía. Cada insulto era una armadura que se ponía para proteger a la niña, para poder seguir siendo ese pequeño faro de luz en su oscura soledad. Sabía que irse sería abandonarla, pero el verdadero terror aún no se había revelado. La maldad de Isabela tenía profundidades que Elena ni siquiera sospechaba. El destino eligió una tarde gris y lluviosa para destapar la cloaca, para mostrarle a Elena la verdadera cara del monstruo que dormía bajo el mismo techo. Sucedió mientras Elena pulía la plata en el comedor. La voz de Isabela llegó desde la terraza contigua, hablando por teléfono con una de sus amigas. Las palabras, cargadas de un desprecio absoluto, flotaron en el aire y golpearon a Elena con la fuerza de un latigazo. «Ay, amiga, no sabes el fastidio», decía Isabela, con una risa hueca. «Tengo que seguir fingiendo que me importa la pequeña lisiada. Es un estorbo, una ancla. No veo la hora de que Mateo me dé el anillo para quitarme este peso de encima. Es un precio que hay que pagar». El corazón de Elena se detuvo. Se quedó inmóvil, con el paño de pulir en la mano, escuchando el horror. Cada palabra era una daga que se clavaba en su alma, no por ella, sino por la niña inocente que en ese momento leía un cuento en su habitación. La amiga al otro lado de la línea debió preguntar algo, porque la respuesta de Isabela fue aún más escalofriante. «¿El plan?» «El plan sigue en pie, obvio. En cuanto nos casemos, lo convenzo. Un internado de lujo en Suiza, lejos, muy lejos, para que reciba la mejor atención. ¿Entiendes?». La risa de ambas resonó a través del teléfono. Hablaban del futuro de una niña como si estuvieran planeando deshacerse de un mueble viejo. Para Isabela, Sofía no era una persona. Era un obstáculo en su camino hacia la fortuna de los Vargas. Un problema con una solución costosa pero efectiva. Elena sintió que el aire le faltaba. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de negligencia y maltrato psicológico, sino de un plan fríamente calculado para desterrar a Sofía de su propia casa, de la vida de su padre, para siempre. Se escondió detrás de una cortina, con el cuerpo temblando de rabia e impotencia. Las lágrimas quemaban sus ojos, no de tristeza, sino de una furia protectora que nunca antes había sentido. En ese instante, Sofía dejó de ser la hija de su patrón para convertirse en algo más. Isabela terminó la llamada y entró de nuevo, sin notar la presencia de Elena. Su rostro, perfectamente maquillado,
Era una máscara de dulzura que ocultaba un alma podrida. Elena comprendió que estaba lidiando con una maldad pura, una que era experta en el arte del engaño. Dale like si quieres saber qué hará Elena ahora que conoce el terrible secreto. Ahora Elena estaba atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, su conciencia le gritaba que debía actuar, que tenía que salvar a Sofía, pero por otro lado, el miedo la paralizaba. Ella era una simple empleada, una mujer humilde que necesitaba desesperadamente ese trabajo para mantener a su propia madre enferma. Si hablaba, ¿quién le creería? Mateo, el millonario ciego de amor, confiaría en su empleada de limpieza o en su deslumbrante y manipuladora prometida. Acusar a Isabela era arriesgarlo todo: su empleo, su reputación, el sustento de su familia. Era su palabra contra la de ella. Callar, sin embargo, significaba ser cómplice. Significaba ver cómo le arrebataban a Sofía su hogar y el amor de su padre. Significaba abandonar a una niña indefensa a un destino cruel, orquestado por la ambición desmedida de una mujer sin escrúpulos. El peso de esa decisión era insoportable. La pregunta resonaba en su cabeza, un eco ensordecedor en el silencio de la mansión. ¿Qué debía hacer? ¿Proteger su propia vida o arriesgarlo todo por una niña que el destino había puesto bajo su cuidado? El tiempo corría en contra de Sofía, y Elena era la única que sabía la verdad. El destino, sin embargo, ya había movido sus piezas en el tablero. A miles de kilómetros, en Tokio, Mateo cerró su negocio un día antes de lo previsto. Una extraña inquietud, un presentimiento que no podía explicar, lo impulsó a tomar el primer vuelo de regreso. Quería darle una sorpresa a Isabela, pero era él quien estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Mientras Mateo cruzaba el océano, la tormenta en la mansión estaba a punto de estallar. Isabela, furiosa porque Sofía se había negado a comer una sopa que detestaba, decidió que era hora de ponerla en su lugar. La paciencia que fingía se había agotado por completo, y la verdadera Isabela estaba a punto de emerger. Subió las escaleras como una furia, con el rostro descompuesto por la rabia. Entró en el cuarto de Sofía sin tocar. «Estoy harta de tus niñerías», gritó. «Eres una malagradecida. Tu padre gasta una fortuna en ti, y tú solo sabes dar problemas. Eres un estorbo, entiéndelo, un estorbo». Las palabras de Isabela eran como piedras, golpeando a la pequeña contra la pared de su propia habitación. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a sus muletas, su único soporte en un mundo que se desmoronaba. «No es cierto», susurró la niña con un hilo de voz tembloroso. «No me contestes», rugió Isabela. En un arrebato de crueldad ciega, su mirada se fijó en las muletas. «Quizás si dejas de depender de estas cosas, maduras un poco». Y con un movimiento brusco y violento, le arrancó una de las muletas a la niña. El grito de Sofía fue ahogado por el golpe seco de su cuerpo contra el suelo. El desequilibrio fue instantáneo y brutal. Se quedó ahí, en el piso, llorando no solo por el dolor físico, sino por la humillación y el terror absoluto que sentía. El monstruo finalmente había mostrado su rostro completo. Fue en ese preciso instante que Mateo Vargas llegó al pasillo del segundo piso. Había entrado a la casa en silencio, con una sonrisa en el rostro, imaginando la cara de sorpresa de Isabela. Pero la sonrisa se borró al escuchar el grito y el llanto desgarrador de su hija. La puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta. Lo que vio lo dejó paralizado, con el aire escapándose de sus pulmones. Vio a su hija en el suelo, indefensa, y vio a Isabela de pie junto a ella, con la muleta en la mano como un arma y una expresión de odio puro en su rostro. El mundo de Mateo se hizo pedazos. Cada mentira, cada excusa, cada ceguera voluntaria se derrumbó en un segundo. La imagen era tan clara, tan innegable, que le quemó el alma. El presentimiento que lo trajo a casa no era una simple inquietud, era el grito de ayuda de su hija atravesando continentes. ¿Qué hiciste? La voz de Mateo fue apenas un susurro, pero cortó el aire como una navaja. Isabela se giró, y su rostro pasó del odio al pánico en una fracción de segundo. La máscara se había caído en el peor momento posible. «Mateo, mi amor, no es lo que parece». Ella se cayó. «Yo solo». «¡Lárgate!», gritó Mateo, con una fuerza que hizo temblar las paredes. «Toma tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo. No te quiero volver a ver en mi vida». El hombre calmado y controlador había desaparecido.
reemplazado por un padre cuyo corazón acababa de ser destrozado. Isabela intentó replicar, pero la mirada de Mateo era asesina. Supo que no había argumento posible. Su plan, su futuro de riqueza y estatus, se había evaporado. Su caída fue tan rápida y brutal como el acto de crueldad que la había provocado. Su nombre se convirtió en veneno en los círculos sociales que tanto le importaban. Mientras Isabela salía humillada, Mateo corrió hacia su hija. La levantó del suelo, abrazándola con una desesperación y un arrepentimiento que lo ahogaban. «Perdóname, mi amor. Perdóname, Sofía. Papá no lo vio. Perdóname», repetía una y otra vez, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, Elena, quien había escuchado los gritos y subía corriendo, apareció en la puerta. Vio la escena, y su corazón se llenó de un doloroso alivio. Mateo levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella. En la mirada de Elena, no vio triunfo, sino la misma compasión y preocupación que le había mostrado a su hija. Más tarde, cuando la calma regresó a la casa, Mateo se sentó con Elena en la sala. Con una voz quebrada por la culpa, le pidió perdón también a ella. «Usted lo sabía, ¿verdad? Vio lo que yo me negué a ver». Elena asintió en silencio, sin una pizca de recriminación en su rostro. Él entendió entonces que el valor de Elena no se medía por el trabajo que hacía, sino por la integridad que poseía. «No quiero que sea más mi empleada, Elena», dijo con sinceridad. «Quisiera pedirle que se quede, como cuidadora de Sofía, como su amiga, como parte de esta familia, que necesita sanar». 6 meses después, el jardín de la mansión ya no era un lugar silencioso y perfectamente podado. Ahora estaba lleno de risas y del sonido de una pelota. El sol de la tarde iluminaba una escena que antes habría sido impensable, una imagen de felicidad auténtica. Mateo empujaba un columpio, pero ya no era el ejecutivo ausente. Era un padre presente, con los ojos fijos en la sonrisa de su hija. Sofía se columpiaba alto, con las piernas impulsándose con una fuerza nueva. Había dejado una muleta y pronto, los doctores decían, dejaría la otra. Elena estaba sentada cerca, en una banca, leyendo un libro, pero levantaba la vista a cada tanto, y su sonrisa se unía a la de ellos. Ya no era la empleada, era el pilar de ese hogar, el corazón que le había devuelto la vida. El amor maternal que sentía por Sofía había sanado sus propias heridas. Juntos, los tres habían transformado una casa fría en un verdadero hogar. Habían aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los objetos de lujo, sino en el cuidado, el respeto y el amor incondicional. Habían formado una nueva familia, unida no por la sangre, sino por elección y destino. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.